Responder al grito desesperado de quienes viven a diario en Sudán del Sur, un drama silencioso, poco conocido, una crisis humanitaria gravísima que desde hace 4 años está afligiendo a más de 7 millones de personas entre cólera, guerra, carestía, masacres sistemáticas perpetradas por motivos étnicos. Este es el espíritu de la iniciativa El Papa en favor de Sudán del Sur, recientemente presentada en la Sala de Prensa Vaticana. A través del Dicasterio por el Servicio al Desarrollo Humano Integral, el pontífice hace tangible su cercanía a la población sudanesa, involucrándola directamente en la reconstrucción de su propio tejido social. Becas para la consecución de diplomas de enseñanza para las escuelas primarias, ayudas financieras y estructuras hospitalarias, proyectos de riego agrario, son muchos los ámbitos en los que interviene la iniciativa puesta en marcha por Francisco. Está con nosotros el prefecto del Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral, el cardenal Peter Turkson. En tiempos pasados ha habido distintas ocasiones de ayuda a Sudán del Sur, como la visita que llevé a cabo en nombre de mi dicasterio, inmediatamente después del último conflicto. Las lluvias, la gente no podía vivir en sus casas, pasaban las noches en las escuelas, en las iglesias, muchas víctimas infectadas por los mosquitos, la malaria y muchas otras. De regreso organizamos juntos un plan de ayuda en relación también con las medicinas útiles para esta población. Así, este gesto representa la solidaridad y la solicitud del Santo Padre con este pueblo. En el campo de la agricultura, la iniciativa del pontífice prevé involucrar a 2.500 familias pertenecientes a 3 diócesis de la parte meridional de Sudán del Sur, a quienes se han destinado equipos para el cultivo y la cría de ganado. La gestión de este plan de desarrollo se ha confiado a Cáritas Internacional, su secretario general, Michel Roy. Dar alimento mes a mes, semana a semana, año tras año, no es la solución. Producir es mucho mejor, dar un signo de que se debe innovar en este campo. La prioridad hoy es encontrar fin al conflicto, a la violencia. No se puede imponer sencillamente una cosa parecida. Pero hay que trabajar y la Santa Sede lo hace para que nazca un diálogo serio entre los combatientes. Desde el soporte al personal médico a la adquisición de equipamiento y medicinas, la iniciativa de Francisco ayuda también a 2 instituciones hospitalarias gestionadas por las misioneras combonianas. En una de ellas, en la clínica de Zara, entre las ciudades más atormentadas del país, presta servicio como misionera la hermana Laura Gemignani. Es necesario extender las manos, el corazón y hacer funcionar el cerebro para encontrar una solución para una paz duradera, porque la gente está cansada. Había esperado la independencia como un gran día y se ha encontrado en una situación peor que la de antes. Los ancianos dicen que era mejor cuando estaba peor, cuando estaban bajo el mundo árabe. Todo eso duele. La esperanza está. Tenemos pequeños signos y esperamos que crezcan. Se llegará seguramente a la paz. No puedo no pensar que no se llegará a la paz, porque estos nuestros hermanos tienen nuestros mismos derechos. Porque questi nostri fratelli hanno gli stessi diritti di noi. Frente a la tragedia de decenas de miles de refugiados que huyen de la muerte por la guerra y el hambre y están en camino hacia una esperanza de vida, el Evangelio nos llama, nos pide que seamos prójimos de los más pequeños y abandonados, que les demos una esperanza concreta. Por lo tanto, dirijo un llamamiento a las parroquias, a las comunidades religiosas, a los monasterios y a los santuarios de toda Europa,
a que expresen la concreción del Evangelio y acojan a una familia de refugiados. Han pasado casi 2 años del llamamiento extraordinario que el Papa lanzó en el Ángelus del 6 de septiembre de 2015 y desde entonces más de 5.000 inmigrantes, sobre los 122.000 ya presentes en Italia, han sido acogidos por las parroquias italianas. Entre las iglesias que abrieron inmediatamente sus puertas de par en par está la parroquia romana de San Fidel Mártir, que desde el pasado mes de octubre acoge a la joven Nur Ahmad y a su hijo Ayam al-Nabulsi, fugitivos del horror de la guerra en Siria y que llegaron a la península el 8 de junio de 2013, día del cumpleaños de Ayam y principio de un renacimiento. En el barrio periférico de Pietralata, además de la protección y el asilo político, Nur y Ayam encontraron una casa propiamente dicha, una cotidianidad marcada por la escuela, los servicios en la parroquia. Finalmente, formar parte de una comunidad donde las diferencias son una riqueza, además de la esperanza en un futuro sin bombas. Lo dejé todo, mi familia, mi ciudad, mis amigos, los parientes, toda mi vida. Todo ha cambiado y no hay nada como antes. Muchas personas han muerto, muchas han escapado. Pero cuando llegué aquí, a esta parroquia, encontré una casa ordenada, donde no falta nada. La comunidad es simpática con nosotros y don Fabricio es siempre muy amable. Siempre muy gentil. Cuando vivía en Damasco, Nur enseñaba árabe a los extranjeros. Ahora está haciendo prácticas como recepcionista en un hotel de la capital, pero no es fácil para ella encontrar un trabajo. Por eso todo lo que necesita para vivir, desde los alimentos a la ropa, se lo facilita la parroquia, junto con el afecto de la gente que alivia la soledad. El 19 de junio, en la sala de música del Palacio de Letrán, Nur se reunió con el Papa Francisco, junto a otros 40 refugiados y trabajadores de Cáritas, y el abrazo con el pontífice le regaló una inmensa alegría. Fue un día especial, un día precioso. Él era muy amable, muy sencillo con nosotros. Yo le dije que estaba contenta y que espero que la guerra en Siria acabe pronto y también que rezase por la paz. Y el Papa me respondió que todos los días reza y pide porque se rece por Siria y por todo el pueblo sirio. Y el Papa Francisco es siempre así con los refugiados, con todos los pueblos de todo el mundo. Les ayuda a todos. Si no viviese ahora en esta casa, yo no sabría de verdad dónde vivir. Ayam tiene ahora 12 años. Tras aprobar con brillantes notas en septiembre irá a segundo ciclo de educación media y a pesar del drama de la huida de Damasco, nos enseña a sonreír y a sorprendernos de las pequeñas cosas. De mayor quiere ser cirujano torácico porque lo que más le interesa es salvar la vida de las personas. En el encuentro del 19 de junio le entregó al Papa una carta donde le cuenta su historia, la amistad que le ha rodeado, los numerosos amigos que ha encontrado aquí, la pasión por el fútbol y el cricket, el amor por la Roma antigua. En árabe su nombre significa muchacho listo, inteligente, y él, a pesar de su joven edad, ha comprendido antes que los adultos que la fraternidad es la más universal de las religiones. Una religión distinta de otra no crea problemas. No son las religiones las que crean problemas, basta con saber convivir, estar bien con el otro. En su corazón está ahora Italia, pero Ayam regresaría a Damasco para poder abrazar de nuevo a su abuela. Se lo dijo al Papa, que le prometió rezar por esto, además de por la paz en Siria. Testigo de una iglesia que los regímenes totalitarios querían aniquilar, pero que en los sufrimientos y las persecuciones mantuvo su misión al servicio del Evangelio. Esta es la figura de Teófilo Matulionis, arzobispo de Kaišiadorys, en Lituania, modelo de heroísmo cristiano, que vivió entre 1873 y 1962. A final de junio se convirtió en el primer beato mártir de Lituania.
En representación del Papa Francisco presidió la ceremonia de beatificación en Vilnius el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Vivió durante un periodo de dictaduras. Primero bajo la dictadura nazi y después bajo la bolchevique, la comunista. Por eso vivió siempre entre una prisión y otra, entre un campo de concentración y otro, y muy a menudo en arresto domiciliario, siempre vigilado. Toda su vida, y murió a los 89 años, la pasó de cárcel en cárcel. Y esta permanencia en la cárcel le debilitó hasta tal punto que su parábola de vida es considerada Martyr propter aerunas carceris. La sua parabola di vita viene considerata martyrium propter erumnas carcere. Que significa martirio por el sufrimiento, por las penas de la cárcel. Martirio per le sofferenze, per le pene del carcere. Teófilo Matulionis fue ordenado sacerdote en marzo de 1900. Trasladado a la ciudad rusa de San Petersburgo, se ocupó de la construcción de una nueva iglesia, pero los trabajos fueron interrumpidos por la Revolución de 1917. Durante su vida fue arrestado muchas veces junto a otros religiosos. En 1928, con la aprobación de Pío XI, fue nombrado obispo clandestinamente y al año siguiente recibió la ordenación. Las persecuciones no doblegaron nunca su fe, como explica don Audius Archikaitis, rector del Pontificio Colegio Lituano San Casimiro de Roma. Durante todas estas persecuciones, él seguía siendo un hombre de paz. Aún en estos sufrimientos seguía fiel al Evangelio. La gracia del Señor le daba la fuerza para seguir adelante incluso en el sufrimiento y desarrollar su ministerio. Si vemos cómo se comportaba en prisión, notamos que vivía como sacerdote. Buscaba siempre a las personas que querían confesarse, hablar de Dios. También los que trabajaban en las prisiones decían de él que era un hombre verdaderamente extraordinario y que quizá un día, como recordó el cardenal en su homilía, sería proclamado beato. Ya en avanzada edad y con graves problemas de salud, asumió la administración de la diócesis de Kaišiadorys y en ordenar los asuntos de la Iglesia lituana, exhortando a los administradores diocesanos y a los sacerdotes a que no bajasen a compromisos con el régimen. En 1962, Juan XXIII concedió a Monseñor Matulionis la dignidad de arzobispo. Como consecuencia de un registro muy severo en la casa en la que se alojaba, el nuevo beato moría el 20 de agosto de 1962. Queda de él un recuerdo indeleble en su patria, y no solo allí, como señala el cardenal Amato. Un recuerdo vivísimo. Un recuerdo vivísimo, tanto es así que en la beatificación había 30.000 personas, según los datos de la policía, pero quizá incluso más. Personas procedentes tanto de toda Lituania como también del extranjero, con la participación masiva de todos los obispos, hasta 50 entre obispos y cardenales, y 500 sacerdotes, pero sobre todo los fieles. Me impactó esta devoción extraordinaria, este recuerdo, hasta el punto que la procesión de las reliquias fue un triunfo de fe. Y el beato Matulionis es también símbolo de lo que puede representar un hombre de fe contra los que oprimen a la humanidad. El ejemplo de Monseñor Matulionis sigue siendo muy actual, sobre todo para los jóvenes de su país. No por casualidad la ceremonia de beatificación se celebró en la Jornada Nacional de los Jóvenes, como sigue explicando el rector del Pontificio Colegio Lituano. Nos dejó este mensaje: independientemente de cómo seas, pequeño, grande, joven, anciano, todos tenemos el mismo camino de santidad. Tú también puedes ser santo. Así cada cual debe tomar su camino, encontrar su lugar, en la familia, en el trabajo, y ser un buen cristiano.
tu puoi essere, diciamo, un bravo cristiano. Los días de la semana pasada fueron muy laboriosos para la sacristía pontificia. La pequeña comunidad de padres agustinos de servicio en el Palacio Apostólico tuvo que preparar junto a las hermanas agustinas del Niño Jesús todos los ornamentos y los objetos litúrgicos necesarios para el consistorio público para la creación de 5 nuevos cardenales, el miércoles por la tarde, y también los de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, la mañana siguiente. Este es el servicio principal del pequeño equipo que depende del maestro de las celebraciones litúrgicas y que dirige desde 2009 el padre Pavel Benedict, eslovaco, custodio del Sagrario Apostólico. Preparamos todo lo necesario para la celebración de la misa o de las paraliturgias, como las vísperas o la adoración eucarística. Prepariamo tutto noi qua in sacrestia. Lo preparamos todo nosotros, aquí en la sacristía. Los ornamentos del Papa, de los cardenales, para los diáconos, los ceremonieros y los ministrantes, los cálices, los copones. Venimos desarrollando la misma función desde 1992, el cuidado de las cosas históricas que los papas han utilizado a lo largo de la historia, o sea, el tesoro apostólico del Santo Padre, del que somos custodios hasta el presente. Cuidamos las cosas que lo componen, las que se usan y las que ya no se usan. Tenemos siempre la responsabilidad de cuidar, de hacer que funcionen y de hacer reparar lo que se usa. Padre Pavel, con sus hermanos de distintos continentes como el Padre Néstor, filipino, el Padre Jesús, de Venezuela, y el Padre Olivier, del Congo, viven en el Palacio Apostólico junto a la Sala Ducal, a pocos pasos de la sacristía nueva, a la que se accede desde la Sala Regia, pasando por la puerta que está al lado opuesto a la de la Capilla Sixtina. Aquí los agustinos prestan servicio desde el siglo XIV, desde que los llamara Clemente VI. Nel 1352 il Papa chiamò un agostiniano. En 1352 el Papa llamó a un agustino como custodio del Sagrario Apostólico. Después, con distintos papas, continuó el encargo y después se constituyó una comunidad de más religioso, no de un solo fraile. Después, en 1600, fue nombrado obispo, custodio del Sagrario y al mismo tiempo sacristán. Sacrista pontificio. Era servizio per le cose que aveva il Papa. Este es el servicio de las cosas que utilizaba el Papa. Los cálices, los ornamentos y todo lo que se utilizaba, no solo en la liturgia, sino también aquello que era suyo. Por ejemplo, estaban también los libros y tenía la labor de cuidarlos y restaurarlos. Después, con el tiempo, se separó. Aveva tutte le cappelle papali che erano a Roma o fuori Roma. Tenía todas las capillas papales que estaban en Roma o fuera de Roma. Tenía un gran cuidado. Después, con los pactos de Letrán, fue nombrado párroco. Fue la parroquia de Santa Ana la que le fue confiada a los agustinos y después fue también vicario general de su santidad para la Ciudad del Vaticano hasta 1992, cuando se cambió el título y siguió siendo el custodio del Sagrario Apostólico, pero bajo la guía del maestro de las celebraciones pontificias. Sotto la guida del maestro delle celebrazioni del Sommo Pontefice. Desde la Capilla Sixtina, pasando por la Sala del Llanto, se accede a las salas del Tesoro Apostólico, que custodian objetos y ornamentos de valor histórico, obras maestras de orfebrería y textiles que se conservan en vitrinas, todas confiadas a la custodia del sacristán pontificio y de sus colaboradores, entre los que también hay laicos. En la Sala de las Mitras, algunas de las cuales todavía se usan, y de las tiaras, el padre Pavel nos enseña la tiara que usó el beato Pío IX para la proclamación del dogma de la
Inmaculada Concepción. En la sala reservada a los cálices, junto a muchos más recientes regalos a los papas en sus viajes apostólicos, y los góticos, los más antiguos, también el que usó por primera vez el Papa Mastai Ferretti el 8 de diciembre de 1854. En medio de estos objetos y ornamentos litúrgicos, muchos de los cuales tienen una historia de santidad, desarrolla su servicio la pequeña comunidad de padres agustinos de la Sacristía Pontificia. Sant'Agostino diceva che dove la Chiesa ha bisogno. Sigue el padre Pavel. San Agustín decía que donde la Iglesia tiene necesidad, es necesario servir. No es un servicio para nosotros mismos, sino para la Iglesia. Por eso, nuestro servicio aquí en la Sacristía Pontificia no va contra el espíritu de nuestra orden o contra nuestra espiritualidad. Lo más importante es vivir en la comunidad, estar juntos e intentar vivir en armonía. Stare insieme e cercare di vivere in armonia. Desde 1851 con la Great Exhibition de Londres hasta 2015 con la Expo de Milán. En este espacio de tiempo se enmarca la participación del Vaticano en las exposiciones universales, sin interrupciones. Una participación fructífera y congruente sobre la que se profundiza en el libro Atravesar la historia, mostrar el presente, el Vaticano y las exposiciones internacionales de Micol Forti, Federica Gurt y Rosalía Paliriani, presentado recientemente en los museos vaticanos. La presencia de la Santa Sede en exposiciones universales desde 1851 representa una atención hacia estos acontecimientos en términos de divulgación, conocimiento y atención a la comunicación. Ciertamente es un aspecto importante. Este libro por primera vez presta atención a este aspecto especialísimo, que no era tan conocido y por eso no estaba claro. A pesar de las numerosas informaciones históricas disponibles, no se habían codificado en un volumen específico y por eso es un orgullo para la dirección de los museos vaticanos poder presentar un libro de este tipo. Hay muchas historias. Se pasa de un periodo de auténtico y verdadero conocimiento de estados, naciones, culturas, civilizaciones. Es el momento en que nace la identidad nacional, el concepto de identidad regional, a situaciones internacionales, hasta un camino que debía seguir también los cambios de la sociedad, de la vida común, del concepto de progreso. Son cambios que la Iglesia asume a cuenta de la tarea de seguir, de escuchar y de alguna manera de dialogar. El papel de la familia en las civilizaciones occidentales y aquellas tan lejanas de Occidente que lo cambian radicalmente. En estas situaciones, por ejemplo, se toman posturas muy claras. Incluso en las exposiciones más recientes, comprendida la de Milán de 2015, que por otra parte están más atentas al destino, al futuro de nuestro planeta, el agua, el alimento, la sostenibilidad de las energías, se están convirtiendo en los nuevos focos de interés de nuestro tiempo presente. Fruto de un trabajo de más de 3 años realizado en archivos de distintos países y acompañado de un denso contenido iconográfico, el volumen, entre otras cosas, permite ver cómo se ha renovado esta importante presencia a través de los cambiantes contextos históricos, habiendo empleado en algunos casos grandes recursos. La primera exposición, Londres 1851, en 3 meses de apertura supera los 6 millones de visitantes. Estamos en el siglo XIX en Inglaterra. En la de París de 1937 estamos a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. El Vaticano está presente con un pabellón de la Santa Sede cerca de los 2 grandes pabellones de Alemania y de Rusia, que se enfrentarán muy poco tiempo después. En la de Nueva York, de 1964, quizá la más famosa para el gran público, estará presente por primera y única vez la Pietà de Miguel Ángel,
que llega triunfalmente a Nueva York desde la Basílica de San Pedro. Un gesto que primero Juan XXIII y después Pablo VI ratificaron en un clima todavía de Guerra Fría para favorecer una solución de paz. Per aiutare una soluzione di pace piuttosto che ratificando un clima di pace che ancora non si era rinsaldato.